En este día 15 de nuestra peregrinación cuaresmal vamos a tratar un primer aspecto de la conversión a través del camino de búsqueda de los Reyes Magos. A veces pensamos que la conversión es una cuestión de mera fuerza de virtud humana. Más bien es un volverse al Señor que conquista nuestro corazón y nos pone en una actitud de adoración. La conversión no es solamente volverse hacia el Señor, sino dejarse transformar por Él. Eso ocurrió a los magos de Oriente. Buscaron, se volvieron hacia el Señor cuando lo encontraron, pero fue la adoración lo que provocó una acción transformadora en ellos, de modo que ya no fueron los mismos. Y ahora lo veremos. Benedicto XVI, en la vigilia de la JMJ de Colonia en 2005, dio un memorable discurso hablando de la adoración de los magos de Oriente. Nos servirá para hablar sobre este aspecto de la conversión. Entraron en la casa sobre la que se había detenido la estrella, vieron al niño con María y cayendo de rodillas lo adoraron. El camino exterior de aquellos hombres terminó. Había llegado a la meta. Pero en este punto comienza un nuevo camino para ellos, una peregrinación interior que cambia toda su vida, porque seguramente se habían imaginado de modo diferente a este rey recién nacido. La conversión es un cambio de lógica, salir de la nuestra para entrar en la de Dios. Pero para eso necesitamos entrar en lo más profundo, porque esto es algo que solo comunica a Dios en el fondo del alma, único lugar de la adoración. Ellos buscaron a ese rey que debía nacer en el palacio de Herodes. Allí es donde nacen los reyes, en los palacios. Después de todo un camino, de todo lo que habían imaginado sobre aquel rey, se llegan a un niño en un pesebre, ante el cual se postran para adorarlo. Habían oído cosas tan maravillosas sobre este rey que querían ponerse a su servicio. Lo ven allí en la cueva y le adoran. Es impresionante. El Señor les rinde el corazón y ahora deben cambiar su idea sobre el poder, sobre Dios y sobre el hombre, y así cambiar también ellos mismos. Ahora habían visto. El poder de Dios es diferente del poder de los grandes del mundo. Su modo de actuar es distinto de como lo imaginamos y de como quisiéramos imponerlo también a Él. En este mundo Dios no le hace competencia a las formas terrenales del poder. No contrapone sus ejércitos a otros ejércitos. Cuando Jesús estaba en el huerto de los olivos, Dios no le envía 12 legiones de ángeles para ayudarlo. Al poder estridente y prepotente de este mundo, Él contrapone el poder inerme del amor, que en la cruz y después siempre en la historia sucumbe y sin embargo constituye la nueva realidad divina, que se opone a la injusticia e instaura el reino de Dios. Dios es distinto. Ahora se dan cuenta de ello. Y eso significa que ahora ellos mismos tienen que ser diferentes. Han de aprender el estilo de Dios. Habían venido para ponerse al servicio de este rey, para modelar su majestad sobre la suya. Este era el sentido de su gesto de acatamiento, de su adoración. Y esto es fundamental. Escuchad bien. Para modelar su majestad sobre la suya. Que Dios se imprima en nuestro corazón, que lo modele, lo cambie completamente según Él mismo. Esto es la unión con Dios y esto es la verdadera conversión. Y esa adoración comprendía también sus presentes, el oro, el incienso y la mirra, dones que se hacían a un rey considerado divino. La adoración tiene un contenido y comporta también una donación. Los personajes que venían de Oriente, con el gesto de adoración, querían reconocer a este niño como su rey y poner a su servicio el propio poder y las propias posibilidades, siguiendo un camino justo. Es decir, si Cristo es un rey, nosotros queremos ser sus súbditos, servirle, ponernos a disposición suya. Qué maravilloso poder combatir bajo su bandera. Y aprenden que esto no se puede hacer simplemente a través de órdenes impartidas desde lo alto de un trono. Aprenden que deben entregarse a sí mismos. Un don menor que este es poco para este rey. Aprenden que su vida debe acomodarse a este modo divino de ejercer el poder, a este modo de ser de Dios mismo.
Han de convertirse en hombres de la verdad, del derecho, de la bondad, del perdón, de la misericordia. Ya no se preguntarán, ¿para qué me sirve esto? Se preguntarán más bien, ¿cómo puedo contribuir a que Dios esté presente en el mundo? Tienen que aprender a perderse a sí mismos y precisamente así a encontrarse, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. Al salir de Jerusalén han de permanecer tras las huellas del verdadero Rey, en el seguimiento de Jesús, siguiendo su lógica. Queridos amigos, podemos preguntarnos lo que todo esto significa para nosotros. De este modo, nos indican la vía para ser felices y nos muestran cómo se consigue ser personas verdaderamente humanas. En las vicisitudes de la historia, han sido los verdaderos reformadores que tantas veces han elevado a la humanidad de los valles oscuros en los cuales está siempre en peligro de precipitar. La han iluminado siempre de nuevo lo suficiente para dar la posibilidad de aceptar que lo que Dios ha querido hacer con nosotros es muy bueno. Pero hay que seguir esta lógica de conversión para reformar este mundo. Solo la lógica de Cristo puede hacerlo, como lo hicieron los santos, San Benito, San Francisco de Asís, Santa Teresa de Jesús, San Ignacio de Loyola, San Carlos Borromeo, en los fundadores de las órdenes religiosas del siglo XIX o en los santos de nuestro tiempo, San Maximiliano Kolbe, Edith Stein, la Madre Teresa, el Padre Pío. Contemplando estas figuras comprenderemos lo que significa adorar y lo que quiere decir vivir a medida del niño de Belén, a medida de Jesucristo y de Dios mismo. Por eso, todas las ideologías, especialmente las que han acontecido en los últimos siglos, han sido tan perversas, porque huyen de esta lógica, de la dependencia de Dios. Los santos, como hemos dicho, son los verdaderos reformadores. Ahora quisiera expresarlo de manera más radical aún. Solo de los santos, solo de Dios proviene la verdadera revolución, el cambio decisivo en el mundo. En el siglo pasado vivimos revoluciones cuyo programa común fue no esperar nada de Dios, sino tomar totalmente en las propias manos la causa del mundo para transformar sus condiciones. Y hemos visto que de este modo siempre se tomó un punto de vista humano y parcial como criterio absoluto de orientación. La absolutización de lo que no es absoluto, sino relativo, se llama totalitarismo. No libera al hombre, sino que lo priva de su dignidad y lo esclaviza. No son las ideologías las que salvan el mundo, sino solo dirigir la mirada al Dios viviente, que es nuestro Creador, el garante de nuestra libertad, el garante de lo que es realmente bueno y auténtico. La revolución verdadera, la conversión, consiste únicamente en mirar a Dios, que es la medida de lo que es justo, y al mismo tiempo es el amor eterno. ¿Y qué puede salvarnos sino el amor? Por tanto, quien quiera convertirse tendrá que saber cómo adorar a Dios, cómo dejar que Él se plasme en nuestro corazón y lo cambie, para que ya no seamos los mismos. Ya dijimos hace unos días, lo nuestro es disponernos, ponernos en camino, purificarnos e intentar buscar con más sinceridad cada día. El Señor hará el resto. Él hará que nos postremos ante Él. Él rendirá nuestro corazón, lo iluminará, entrará en Él y lo poseerá en una inefable unión. Y entonces, como los Reyes Magos, que se fueron por otro camino, nosotros también. Ya no seremos los mismos. Eso es la conversión. Ir no por nuestro camino, sino por el del Señor, de su mano, dejándonos transformar por Él cada día. Por último, una invitación más para esta Cuaresma, la adoración eucarística, ya sea ante el Señor expuesto o en el sagrario. Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas, lo adoraron. Esta no es una historia lejana de hace mucho tiempo, es una presencia. En la hostia consagrada, Él está ante nosotros y entre nosotros. Como entonces se oculta misteriosamente en un santo silencio, y como entonces desvela precisamente así el verdadero rostro de Dios. Por nosotros se ha hecho grano de trigo que cae en tierra y muere y da fruto hasta el fin del mundo. Está presente como entonces
en Belén y nos invita a la peregrinación interior que se llama adoración. Pongámonos ahora en camino para esta peregrinación y pidámosle a Él que nos guíe. De María no diremos nada más que darnos cuenta de cómo ella es la que adora perfectamente, la que se deja impresionar constantemente por el Señor y cuyo corazón está siempre habitado y es transformado por la presencia viva de Dios. Ella es la que está siempre vuelta hacia Dios y va por su camino.